Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy vamos a informar sobre el dictamen técnico que se emitió. El día de hoy el presidente presenta el informe sobre el dictamen técnico del accidente de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y Rafael Moreno Valle. El presidente comenta que a pesar de la contingencia se continuarán tratando temas importantes. El presidente descarta autoimponerse en cuarentena, por lo que continuará desarrollando sus funciones acatando siempre el protocolo de la Secretaría de Salud. Continuarán con sus funciones normales el presidente de la República, los médicos y enfermeras, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El día de hoy, personal médico-militar toma la seguridad en salud en la conferencia diaria del presidente, por lo que se toma la temperatura a los reporteros que ingresan y entregan cubrebocas a quien lo requiera. Esto es adicional a las medidas de sana distancia con la separación de sillas y limitar el acceso a más de 100 personas y el uso de gel antibacterial. El presidente reitera que es necesario acatar las recomendaciones y recomienda quedarse en casa. Pide que no vaya gente a los aeropuertos a verlo. Hoy estará en Tijuana, en donde el director de la Coparmex utiliza diariamente su representación para atacar al gobierno con el fin de posicionarse políticamente por sus aspiraciones políticas. Dictamen del accidente. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informa que la investigación estuvo a cargo de los fabricantes de la aeronave y el resultado de esta investigación determinó que no hubo factores externos que hayan influido en la caída del helicóptero. Se determinó que existían 2 tornillos sueltos en el sistema que permite virar a la izquierda y derecha. De acuerdo con las investigaciones momentos previos al impacto, no existió desprendimiento alguno del helicóptero y no se detectaron fallas en las partes fundamentales. El helicóptero no debió haber volado, debió haber estado en tierra, por lo que se determina una falla enorme. Los expertos confirmaron al finalizar las investigaciones que durante la inspección no se mostraron materiales externos y no hay evidencia que acredite que existían actos de sabotaje. Por lo anterior, el dictamen concluye que la causa probable del accidente fue la pérdida de control del helicóptero debido a un balanceo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto, provocando que se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. Decreto de salud. El presidente firmó un decreto para que la Secretaría de Salud pueda adquirir equipo médico para hacer frente a la emergencia sanitaria que se vive, evitando de esta manera los procesos de licitación. Este acuerdo fue firmado el día de ayer con la finalidad de que la Secretaría de Salud adquiera con urgencia los equipos necesarios. Por lo anterior, México ha realizado un pedido de 5,000 ventiladores mecánicos a China para enfrentar la emergencia sanitaria. Outsourcing. Debido a la contingencia sanitaria, el presidente considera que no es el momento de hablar de la regulación de la subcontratación laboral, pero considera también que sobre este tema es necesario llegar a un acuerdo, evitando el deterioro de los derechos de los trabajadores. Ya hay un avance en este tema, pero no hay un acuerdo entre todas las partes. La semana que viene ya se presenta el plan para la participación del sector privado en inversiones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.